Hoy vamos a continuar esta conversación, Tupac, sobre vivir en Miami, ¿no? Bueno, tú me has dicho que te vienes para acá, ¿no? Bueno, pero en cámara lenta, Vamos a hacerte una guía. como una guía del Mayameo. Sí, una cosa es hablar mal de Miami en Twitter, otra cosa es venir a Miami de vacaciones a comprar y a la playa y a las discotecas, y otra vaina muy distinta es venir a vivir aquí. Bueno, sobre todo en este momento, ¿tú viste cómo está el precio de las bienes raíces los bienes raíces en Miami, ¿no? Es una cosa loca. Sí, Me recuerda el año 2008. sí, sí, pero bueno, es una burbuja que en Miami, claro, como hay tantos capitales golondrinas, como decían antes, siempre explota, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un fenómeno de todo el país, ¿no? Y tiene que ver con la bajada de los intereses que hubo en los créditos y eso que subieron los precios, ¿no? Bueno, y la inflación que está de manera no oficial en dos dígitos y hay mucha plata en la calle. Exacto. Eso, pero bueno, yo quiero que tú me cuentes un poco cómo ves la cosa, porque ya tú tienes muchos años viviendo en Miami, tienes por lo menos 20 años viviendo ahí y has visto eh, la gente llegar e irse y regresar. O sea, como ya tú tienes una idea de la armónica social de la ciudad. Y bueno, ¿qué me puedes recomendar ahora que planeo mudarme para allá el año que viene? Mira, lo primero que te voy a decir es que Miami hay que descubrirla, así que todo lo que yo te diga aquí, tómatelo como una referencia, pero no como una certeza. Miami es un lugar, yo a veces lo comparo como con, bueno, siempre lo comparo con Casablanca, ¿no? Con el pueblo de la película, ¿no? Que es este lugar en el que toda la gente que tenía problemas políticos de un lado y de otro en la Segunda Guerra Mundial, ahí había como un armisticio de paz. Y mientras estaban ahí, esperaban a ver cómo se podían montar un avión de regreso para su país, ¿no? Entonces ahí convivían árabes, con chinos, con comunistas, con capitalistas, con alemanes, con rusos, y mientras estaban de paso, tenían la vida, ¿no? Y bueno, estaba este bar en el que escuchaban jazz y se caían a palos. Y, y bueno, ocurre esa gran historia de amor que hay en Casablanca, ¿no? Y está el mercado de los árabes, y bueno, los restaurantes. Entonces, bueno, al final, esto que parece transitorio es una gran metáfora de que la vida es transitoria, ¿no? Las cosas más importantes de la vida de ellos ocurren ahí. Hay gente que se reencuentra. eh, y yo creo que Miami tiene algo de eso, ¿no? O sea, Miami es un lugar en el que sin querer darle una connotación negativa, es un lugar donde vienen residuos, ¿no? Es decir, yo siempre veo como que, bueno, es un lugar que está rodeado de mar y al que llegan olas y quedan cosas, ¿no? Eh, Porque es un lugar donde cuando uno vive aquí que se da cuenta que hay muchas cosas como que son como objetos o sujetos perdidos de otras culturas, ¿no? Eh, Cocina, profesiones, idiomas, eh, hábitos. Aquí hay, o sea, esto es un lugar donde hay muchas cosas curiosas que no son muy famosas y que es en realidad de lo que está hecho Miami, ¿no? Por eso Miami, más allá del mapa turístico, es un mapa difícil, es medio inaccesible, ¿no? Porque es un lugar en el que, que no tiene no crece a partir de su nacimiento, sino de lo que sigue llegando, ¿no? Eh, Mira, aquí por ejemplo está el Hotel Biltmore, que es un hotel de arquitectura española, y hay 4 en el mundo, que es un hotel que tiene 100 años, un hotel bellísimo. Ahí se hizo la cumbre de las Américas, la primera cumbre de las Américas, que creo que fue en el año 90, 92 o 98, no sé. Estaba Caldera ahí, está la foto en el Biltmore ahí con Clinton. Y en ese hotel fue,
tuvo como una era espectacular a principios del siglo pasado. Iban los grandes apostadores y los grandes cacaos que venían a Miami, cuando Miami era un lugar exótico de veraneo de grandes personalidades. No, yo recuerdo que tú en algún momento me contaste que ahí es donde pasaba algún tiempo Churchill. Exacto, ahí vino Churchill y venía Ford, John Ford, Se encontraban todos y ellos ahí, ¿no? Echarse palos, a jugar caballo. en un momento estuvo abandonado, entonces luego se convirtió en un hospital psiquiátrico para veteranos de la guerra, y después se repotenció. Al Capone tuvo ahí como uno de sus grandes capitales, y se dice que en el penthouse, donde el tipo siempre estaba, por ahí tiraba gente por la ventana. Entonces, bueno, el hotel está lleno de leyendas de fantasmas. Y ahorita, bueno, un lugar turístico bellísimo, funciona como hotel, es un hotel antiguo. Abajo, en uno de los sótanos, hay un bar de mármol que no se puede creer, y hay una sala de teatro, de teatro de arte de ensayo, pues de teatro no comercial americano, que es como una joya, eh, eh, es una rareza en esta ciudad, ¿no? Eh, y te nombro eso eh, porque eso es digamos que con eventos así te encuentras en la vida cotidiana. Mira, la primera maestra que tuvo Matías, mi hijo, era una mujer ya por retirarse que había formado parte del movimiento hippie, y era hippie, hippie de verdad, con H mayúscula, de Coconut Grove en los 60. O sea, ella formó parte del movimiento hippie. Una caraja que andaba fumando marihuana descalza por Coconut Grove, cuando Coconut Grove era un montón de árboles, viviendo de artesanía. Eh, y bueno, luego, digamos, se convirtió en una cultora de la academia y tal, se convirtió en una tremenda profesora. Ella fue la que hizo que mis hijos fueran a un mucho mejor colegio, donde están estos programas de idiomas en los que ellos han estado. Y tú dices, bueno, Miami es esta cosa rara donde tú encuentras un sujeto como ese, eh, o te puedes ir a Hialeah, que es la ciudad donde más se habla un idioma que no sea español en todo Estados Unidos. El 92% de la gente tiene por primer idioma el español. Hialeah era un lugar donde había un hipódromo muy famoso en el siglo pasado, y vino un huracán y la devastó. Se quedó abandonado por mucho tiempo, y luego empezó a ser, digamos, poblado por industrias y por fábricas y tal, hasta que llegaron los 60 los cubanos, se trabajaron para ellos, y muchos centroamericanos también viven en Hialeah. Y hoy en día es un lugar así raro, parece como un lugar así del oeste de Caracas, donde arreglan carros, no sé, a mí siempre me acuerda como La Yaguara. Es un lugar donde encuentras gente hombres sin camisa por la calle, perros callejeros. Es quizás el único lugar de Miami donde yo haya visto perros callejeros, ¿no? Y Aucheras y mueblerías. ajá, muchos galpones, ¿no? Entonces, bueno, Miami es un poco así, un lugar donde tú, bueno, lo primero que ves es que, bueno, protagoniza la cultura cubana y nosotros los latinos en general. Esta es la única ciudad de Estados Unidos donde los latinos viven como ciudadanos del primer mundo, es decir, tienen el poder económico, el poder político, toman las decisiones, tus jefes son latinos, tú eres un profesional latino dentro de un mundo latino, y eso hace que esta ciudad sea un poco extraña en el sentido de, o sea, el poder cultural aquí, siendo una cultura latina que digamos, se amolda o está bajo el paraguas de lo anglosajón, de lo WASP, hay una burbuja donde lo latino impera, no da vergüenza, la gente lo muestra. Tú no te sientes un outsider. Lo que es outsider es la ciudad dentro del país. Y yo creo que es un fenómeno más o menos particular en el mundo. No digo que sea la única ciudad en la que ocurra esto. Sé que hay un pueblo inglés en Nicaragua, y, y creo que hay fenómenos parecidos en Dubái, por ejemplo, o en África.
pero que tengan la relevancia al menos en la cultura occidental que tenga Miami, no, ¿no? Entonces yo siempre valoro eso, porque es como, bueno, nosotros los emigrantes que siempre al final como que no encajamos en ninguna parte, tenemos un lugar donde imperamos los que no encajamos, ¿no? Entonces aquí no encajar es estándar y Sí, eso no necesariamente te lo hace más fácil, pero te sientes menos ajeno, ¿no? Definitivamente. sí, no, como tú me has dicho antes, es una ciudad que no le pertenece a nadie y ya está dejando de ser absolutamente latina y yo he notado, por ejemplo, que muchos americanos están migrando a Miami y la encuentran atractivo, les parece un lugar interesante para vivir, les gusta la diversidad a pesar del caos. Muchos americanos no les gusta Miami porque lo encuentran demasiado desordenado. Y Y además la encuentran ajena. O sea, yo lo puedo entender y lo he visto. Me ha tocado como en un supermercado ver a un americano tratando de pagar y que la cajera del supermercado no hable no inglés. habla inglés, exacto. Y que él se sienta y ves la cara de extrañeza del americano diciendo, yo estoy en mi país, ¿cómo es que la gente no me entiende? Pero es que la gente, al americano se le olvida a veces que este país no tiene una lengua oficial. Y mucha gente cree que es el inglés, pero en realidad no lo es. En este Bueno, país, pero eso es de manera formal, pero la verdad es que oficial, o sea, digo, de facto sí lo es, ¿no? bueno, pero digamos, la gente está naturalmente, o sea, a muchos americanos les irrita que la gente no hable inglés en este país y yo lo puedo entender, pero la verdad es que este país, este es un país de inmigrantes y de gente que salió corriendo de sus países o gente que buscó oportunidades y sobre esa base está construido este país. Y yo creo que Claro, Miami pero es un ejemplo de eso, ¿no? claro, pero yo creo que en general el que no habla inglés en otra ciudad trata de hablarlo y si no lo puede hablar, digamos, trata de convivir en su gueto. No, no está normalizado que yo vaya a la calle y hable otro idioma que sea inglés y que pretenda que los demás me entiendan. Eso ocurre en Miami. Pero tú sabes que yo encuentro sumamente interesante, Julio, que tú dices, bueno, en realidad el español es una lengua predominante en Miami, a donde tú vayas casi que todo el mundo te puede responder en español. Pero yo noto que eso ha venido disminuyendo en el tiempo y de hecho los hijos de los latinos hablan inglés, muy pocos de ellos hablan en español. Entonces ahí está ocurriendo un fenómeno interesante cultural y Sí. es que independientemente de que la cultura dominante sea la latina en Miami, de todos modos, el país, los Estados Unidos como país, está absorbiendo eh, Sí. esa Mira, cultura. ahí están pasando dos cosas que son interesantes y es muy chévere que lo traigas a colación, ¿no? Bueno, primero, Miami es una ciudad que ha cambiado muchísimo, ¿no? La verdad es que Miami, si tú te remontas a la historia de 50, 100 años atrás, Miami era un pueblito más de los miles de pueblitos que hay en Florida. Y hay otros pueblos, ciudades pequeñas que tienen una historia con los españoles muchísimo más importante, como, no sé, Fort Myers o la misma Tampa o Orlando, eh, o sea, Júpiter. Júpiter tiene un faro y bueno, eso no es un puertico ahí, ¿no? Pero a Miami le hicieron los cubanos. O sea, el exo de cubanos de Miami en los años 60, para Miami en los años 60, que recién inició ahí en los 80, se triplicó, se multiplicó e hizo a Miami un mercado que después aprovecharon los narcos colombianos y más adelante se convirtió en un centro comercial no solo para los venezolanos, sino para todo el que tuviese dinero en América Latina y terminó convirtiéndose en un escape político. Ha ido transformando la ciudad, ¿no? Yo lo he visto en 20 años. Yo de verdad aquí cuando yo llegué, bueno, esto era una ciudad turística con unas playas más o menos construidas, con una buena infraestructura, pero que no distaba de ser más que un pueblo grande del primer mundo, ¿no? Y yo he visto aquí cómo se han multiplicado los centros culturales, toda una zona que es Wynwood, eh, que tiene un movimiento artístico, pictórico, plástico, de muralista, musical, impresionante.
y cómo hay como una juventud, una generación propia que tiene una identidad con Miami que no existía, ¿no? Ahí hay varias cosas. Una es que el, el latinoamericano que se venía a Miami antes escasamente hablaba español. Entonces, un, un chamo que nacía aquí necesitaba hablar español para comunicarse con sus padres, ¿no? Yo creo que hay toda una nueva masa de la población de Miami que no es así, que sus padres se pueden comunicar con sus hijos en inglés, aunque quisieran lo contrario, aunque intenten lo contrario, pero el puente en inglés en muchas ocasiones está, porque, bueno, son nuevas generaciones. Nosotros como padres tuvimos acceso a un mundo que nuestros abuelos o nuestros padres tuvieron mucho menos acceso a la tecnología, la globalización de la cultura, etcétera, ¿no? Por una parte. Por otra parte, hubo una conjunción interesante en el año 2000 o alrededor del año 2000 en el que muchos colombianos profesionales cansados de la violencia justo alrededor de la campaña de Uribe, que hubo como un renacer de los ataques terroristas de la FARC en las ciudades, se vinieron a Miami. Al mismo tiempo estaba pasando el corralito en Argentina y mucha clase media argentina también se vino para acá. Y pasó lo mismo con la huelga petrolera, con la primera huelga petrolera venezolana, que se vino mucha gente. Mucha gente se regresó, pero mucha gente se quedó. Eso fue como una primera capa de profesionales que se quedaron, bueno, no digo que sea la única, ni que no había antes, pero digamos que eso fue una suma importante de profesionales que empezaron a pedirle a la ciudad otra cosa y sus hijos empezaron a pedirle otra cosa. Mira, la calidad de la educación primaria y secundaria en Miami ha mejorado increíblemente. O sea, las calificaciones que tenía la educación en Miami mejoró enormemente. El presidente del distrito escolar de Miami, que se llama Carvalho, que es de origen brasileño, Nueva York se lo quiere llevar a cada rato, el trabajo que ha hecho su equipo. El nivel de la educación aquí, prácticamente cualquier escuela es buena. Por supuesto que hay malas escuelas, pero cualquier escuela media es una escuela decente y hay muchas escuelas extraordinarias. Y eso es una cosa que incide muchísimo en cómo se vive en la ciudad, porque los chamos de 15, 16, 20 años, 25 años que son de aquí y que sienten identidad con quienes son unos chamos informados, que tienen sensibilidad social, que tienen idea de la discriminación, que están en una transformación del mundo, que tienen una comprensión hacia lo distinto, que es otra cosa, y eso le da a la ciudad otro cariz. Bueno, y encima de eso tienen la exposición a la diversidad de culturas que hay en Miami, que no solamente se reduce la latina, pero también hay inmigrantes centroeuropeos, asiáticos, en alguna medida, ¿no? Sí, Eh, los brasileros, hay una comunidad brasilera grande también, ¿no? Y caribeños, grande. Sí, sí. Sí, sí, haitianos. sí. Yo creo que la idea de mudarme a Miami, que mis hijas entren en un colegio y que interactúen con chamos de tantas otras culturas, es muy atractiva, ¿no? Sí. Yo, bueno, yo lo encuentro muy enriquecedor, ¿no? Yo siempre he sido de los que piensa que, bueno, que es muy chévere juntarse con gente de otras culturas, con las demás, que además coincides en el trabajo, en el supermercado, no sé. Pero también al mismo tiempo pasa que hay un primitivo en uno que siempre hace que, bueno, te juntes con los tuyos, ¿no? Eh, y he encontrado como que yo, por ejemplo, nunca he vivido en el Doral porque, bueno, ahí van los venezolanos a vivir y a encontrarse con ellos mismos, a extrañar menos, a comer cri-cri y a abrazarse con los otros venezolanos en el supermercado, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, bueno, ya que estoy fuera de mi país, no es verdad que lo voy a reproducir en el Doral, déjame vivir en un lugar que no sea el Doral para tener acceso como a la diversidad, ¿no? Pero inevitablemente te quieres encontrar con los tuyos, porque bueno, con los tuyos tienes los mismos códigos culturales, la misma historia, el mismo sentido del humor. No es que sea exclusivo, pero digo, hasta eso lo puedes convertir en una ventaja, ¿no? O sea, la verdad es que Miami, al menos para nosotros los venezolanos, pero también es así para los peruanos, que tienen mucha población aquí, para los cubanos, por supuesto, para los colombianos, hay de lo que uno quiera. Aquí hay muchos guatemaltecos, hay hondureños.
hay brasileños, como dijiste tú, hay dominicanos también, hay una población importante de dominicanos. Siempre siempre te vas a encontrar a alguien con quien, bueno, va a rememorar tus tiempos, hablar de cosas comunes, de la política de tu país, chistes que tengan, o sea, el humor que se expresa en los mismos códigos lingüísticos, ¿no? Y bueno, eso también es muy agradable, ¿no? Porque pues te tira un cable a tierra, te hace sentir, te da un sentido de pertenencia, ¿no? Claro, sí, ¿no? Está bien. ¿Y qué me puedes contar de todo ese desarrollo cultural que ha habido cerca del centro de la ciudad, en el downtown, donde hay estos museos nuevos que están en el agua? Hay mucho desarrollo en el tema cultural en el corazón de la ciudad. Sí, mira, ahí ya había, cuando yo llegué, algunas cosas valiosas, ¿no? Por ejemplo, el American Airlines Arena, que es un auditorio espectacular, al que vienen los mejores conciertos, los más importantes eventos pop del mundo, pasan por ahí, ¿no? Toda gira importante que se respete pasa por el American Airlines Arena, ¿no? Pero bueno, una infraestructura en Miami Beach que se llama Jackie Gleason Theater, que era un teatro muy chévere, que ahora lo tomó esta gente de, ¿cómo se llama? Concert Nation, Full Nation. Ahorita recuerdo el nombre de la compañía, que es esta gente que hace, digamos, en lo que cambió la industria de la música y los conciertos dejaron de ser extraordinarios para convertirse en la manera de vivir de los músicos, cuando la venta de discos dejó de significar la ganancia. Eh, eh, Esos tours por donde pasa todo tipo de músicos, músicos muy reconocidos, músicos medios, músicos experimentales, se convirtieron, o sea, es un evento que ocurre permanentemente con muchos tipos de público. Y eso pasa por ahí, también por Miami Beach, ¿no? Pero también ahí estaba también un museo que a mí me encanta, que es un museo pequeño que está ahí al lado de la biblioteca de Miami Beach, que se llama el Bass Museum, que es un museo muy serio. Y estaba también el Museo de Arte Moderno de Miami, que es del estado, que está en el centro de la ciudad y que además es como toda una cuadra o todo un bloque donde está la biblioteca principal de Miami con un museo de la historia de South Florida y este Museo de Arte Moderno que también es muy bueno, ¿no? Pero entonces a eso se le agregó ahora el Pérez Art Museum, ¿no? El PAM, que es de un super empresario que fue el financista, y es un museo de arte contemporáneo que le roncan los motores, o sea, muy buenas exposiciones, una tremenda infraestructura con diseños con instalaciones artísticas, con árboles en su entrada, con un café que está al lado de la bahía, ¿no? Y todo eso se convirtió como en una zona que comunica la American Airlines Arena con el Pan Museum, ¿no? Todo eso es Eh, caminable, ¿no? Más o menos. y todo eso es más o menos caminable, está al lado de lo que es el Bayside, que bueno, es un centro comercial que Famoso. tiene como 30 años, 40 años, ahí la gente lo visita desde siempre, ¿no? Y al mismo tiempo también construyeron el Arts Center, que es un complejo cultural donde hay temporadas de zarzuela y hay ballet y hay una temporada de ópera, y o sea, es un complejo cultural con todas las de la ley y con varios teatros adentro, ¿no? Eh, Aquí hay una cosa que también existía antes y se hacía en el centro de convenciones, ahora toma todo Wynwood, que es el Art Basel, ¿no? El Que es base, sí. es la feria de arte más grande del mundo, ¿no? Y bueno, eso es 1 o 2 semanas del evento como tal, que es un mega mercado de artes plásticas, con todo lo que ocurre alrededor, que son obras teatrales, gente caminando, exposiciones, o sea, se cierra, digamos, toda una zona en la que uno va y comparte, ve gente, tal. Es un evento muy urbano, ¿no? Y es sumamente multicultural. Bueno, y Eh, alrededor del Art Basel también hay otras ferias de arte de, digamos, menor escala que coinciden con esa semana o con la semana anterior o posterior. exacto, que son como los off-Broadway. Son los off-Broadway, exacto. Exacto, sí. Sí. Bueno, Tupac, yo creo que me estás dando una buena idea de Sí, mira, aquí en Miami hay que todo tener lo que cuidado está con por los descubrir. precios. Hay que tener cuidado con los precios. Hay cosas que son caras y no puedes hacer nada con ellas, pero hay muchas cosas que no son tan caras y que hay que buscarlas mejor.
es una sociedad por su misma naturaleza, de que es una ciudad de cosas que llegan, que es muy especulativa, ¿no? Entonces con eso hay que tener cuidado. Te voy a recomendar uno de mis tesoros de Miami. No sé si lo conoces. Se llama el Coral Castle. Coral Castle es una casita que construyó como una pequeña mansión con puros corales. Un tipo que se llamaba Ed, que vino de Latvia, eh, despechado en el año 1920, porque lo dejó embarcado una niña de 16 años. Y la manera que el tipo se construyó, siendo un tipo chiquitico y flaquito, nadie se explica cómo lo hizo. Él trabajaba de noche. Y la cantidad de peso que tuvo que transportar hace suponer que él construyó, digamos, herramientas para transportar ese peso, que no se sabe cómo él tenía el conocimiento porque él no había ido. Pero además la ingeniería de las puertas giratorias que hizo y los observatorios que hizo para mirar los astros, además de los muebles tallados en corales que hay adentro, que están todos tienen que ver con mitología griega. Es un lugar súper místico, bellísimo, y de esas cosas que tú dices, sí, Miami es un lugar que recoge, dices, bueno, este tipo vino a dar aquí en un barco del otro lado del mundo, ¿no? Y Miami está muy lleno de eso, ¿no? Bueno, es refrescante saber que Miami no se trata solamente de grandes moles y de discotecas de marca mundial, sino hay otras cosas, ¿no? Está bien. No es solo Sí, reggaetón, Tupac, bueno, hay para todos. hay para todo. Bueno, Bueno, nada, total, que terminé haciendo como un manual propagandístico de Miami. Yo ahora quiero hablar bueno, mal de Miami. no, está bien. Yo te iba a preguntar que, bueno, qué es lo que no te gustaba de Miami, pero en realidad no sé si quiero saber. Las distancias, chamo, las distancias hacen que uno camine poco, es una cosa por la que hay que preocuparse, porque uno camine poco. El calor con la humedad, coño, es jodido. Y a mí en lo particular, además te hace retener líquido. Y eso, las distancias hacen que hay muchos pequeños centricos, pero no hay un gran centro alrededor del cual la ciudad se mueva. Uno tiene que al final como que hacer el negocio con uno mismo y decir, bueno, yo vivo en un lugar donde paso mucho tiempo yendo de un lugar a otro, porque nada está cerca. Eh, y con el calor, pues bueno, gracias a Dios existe el aire acondicionado. Ojalá que inventemos pronto una manera de no joder el clima más de lo que está con el aire acondicionado. No, bueno, yo no me puedo imaginar vivir en Miami sin aire acondicionado. Sería un gran desafío, sin duda. Bueno, pero así vivían. Bueno, vivían unos pocos, ¿oíste? En una época Exacto. que era, en una época que no estaba tan caliente como la de ahora. Sí, también es verdad. Y lo mismo le pasó a Texas. ¿Tú sabías que la gran explosión económica de Texas tuvo que ver con el desarrollo del aire acondicionado? La gente no se quería ir a vivir para allá. Eso era un horno. Claro, Tú le decías a un claro. ejecutivo petrolero, mira, múdate para allá, trabaja en una oficina sin aire acondicionado y te decía, estás loco. Y de vaina. Claro, porque es un desierto además, ¿no? Bueno, hay de todo en Texas, pero hay unas partes de Texas que se calientan mucho, sí. Bueno, aquí te esperaremos con los brazos abiertos. Bueno, tú para acá si das unas vueltas por ahí en carro y ves algún cartelito de alguna casa que esté en alquiler o en venta, me lanzas un pitazo. Yo me sigo Dale, haciendo el loco y me quedo, y estoy aquí todavía en mi pueblito, monocultural, muy blanquito, donde mis hijas son las únicas latinas en su colegio, y luego se llevarán su gran shock cultural. para bien y para mal. Para ambas cosas, sí. Mira, Bueno, papi, no sé por qué se colean en la escuela. sí, yo estaba en la cola. Y se puso alguien adelante de mí sin preguntarme ni nada. Pero bueno, ponte las pilas. Bueno, un Bueno, abrazo, mi hermano. muchas gracias por este resumen. Esto está empezando a tomar color. Dale, bueno, aquí te Me esperamos. verás por allá temprano el año que viene. Así es. Bueno, un abrazo, Julio. Estamos Un hablando. abrazo, Fer. Chao. Chévere.